Éxodo capítulo 14, versículos 9 y 10. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pijat-Jirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hasta ahí vamos a orar. Padre celestial, a través de Jesucristo, nos presentamos delante de su santa y divina presencia. Señor Dios Todopoderoso, yo oro en este momento para que usted dé gracia, para que la iglesia reciba esta palabra, para que usted me dé gracia a mí, Señor, para que pueda proferir la palabra del Señor, que edifique, que exhorte, que corrija, Señor, que anime, aliente, fortalezca. Señor, que su nombre sea glorificado en cada palabra, en cada frase, en cada oración. Que Cristo reciba la gloria en todo y por todo. Que su reino siga avanzando y nosotros menguemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 14. Yo leí 2 versículos solamente para no leer extensamente todo el capítulo 14. Vamos a estar exponiendo diversos versículos de este capítulo 14. El capítulo 14 se puede resumir de la siguiente forma: el pueblo de Israel huyendo de Egipto. ¿Por qué razón el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto? Lo primero que nosotros debemos recordar es que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, a través de José, llegan a Egipto. Egipto fue su lugar de refugio por un tiempo. Fue el lugar donde reinó como segundo después del faraón José, el hijo de Jacob. Allí el pueblo encontró alimento. Allí el pueblo encontró protección. Allí el pueblo de Israel hizo su vida, su familia. Pero una vez muriendo José y muriendo también Faraón, otro faraón fue levantado, el cual no tenía idea de José ni de su familia. Pero este pueblo hebreo se estaba multiplicando en gran manera, y este faraón temió a que el pueblo de Israel se rebelara, y como eran mayoría, pudiesen tomar el poder, Egipto y todo lo que ellos tenían. Entonces este nuevo faraón somete al pueblo a opresión, somete al pueblo a esclavitud por 400 años. Durante esos 400 años de esclavitud, el pueblo tuvo que hacer trabajo forzoso. Los primogénitos fueron muertos. Entonces pasaron una serie de acontecimientos. Y en medio de todo eso, recién después de la aflicción, el pueblo se recuerda de Dios y clama a Dios.
y Dios envía a un libertador, Moisés. Se le aparece en medio de una zarza ardiendo. Y Moisés, enviado por Dios, juntamente con Aarón, se le encomienda la liberación del pueblo de Israel. Y ese es más o menos el contexto general de este capítulo 14. Aquí ya venían ellos huyendo de Egipto. Dios le había dicho a Moisés que fuesen y acampasen frente al Mar Rojo. No obstante, en una o dos marchas, el pueblo de Israel hubiesen llegado a Horeb, el lugar fijado para que ellos rindiesen culto a Dios. Pero en vez de marchar hacia adelante, se les ordenó que se volviesen a la derecha de Canaán en dirección al Mar Rojo. Dios les ordena aquello. Entonces, Faraón fue informado del cambio de dirección del pueblo de Israel. Entonces supuso que estaban extraviados, estaban perdidos, que habían tomado otro rumbo equivocado, en un lugar que no era familiar para ellos. Y no solo estaban perdidos, sino que también estaban atrapados, errando en el desierto. Estaban atrapados, encerrados en el desierto, frente al mar y las marismas. ¿Qué son las marismas? Son un ecosistema de tipo húmedo que se caracteriza por una importante presencia de agua, así como también de una vegetación baja y de tipo superficial que cubre el agua, pero sin secarla. Un sinónimo simple, fácil, que todos nosotros conocemos: pantano. Entonces estaba en el desierto, rodeado por el mar por una parte y por otro lado de pantanos. Y la pregunta o la incógnita es la siguiente: ¿por qué causa Israel toma esta ruta más larga? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa por la cual ellos tomaron esta ruta? Simple, porque era la preparación del escenario para la confrontación final y para la exhibición del poder de Dios. Entonces, Israel, el pueblo de Dios, no tomó esa ruta porque sí. Moisés no tomó esa ruta por alguna estrategia, no. Simplemente obedecieron a Dios. Fue Dios quien dio esa ruta. ¿Para qué? Ya lo dijimos, para la confrontación final y para la exhibición, la exaltación de su poder. Pero en medio de ese contexto, donde Dios tenía preparado el escenario para demostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar su respaldo al pueblo que Él había escogido, que Él había liberado a través de Moisés, en medio de ese contexto, el pueblo de Israel estaba afligido. El pueblo de Israel estaba presionado, desesperanzado. El pueblo de Israel estaba a un paso de la muerte. El pueblo de Israel estaba a un paso de ser exterminado. Y si nosotros vemos el panorama bíblico completo, si el pueblo de Israel era exterminado, también sería exterminada la simiente prometida en Génesis 3:15.
sería exterminado el linaje de donde procedería el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Salvador. Y así estaba el pueblo de Israel, oprimido, afligido, desesperanzado, a punto de morir. Minutos, segundos, ya viene Egipto. Egipto, debemos recordar, ¿qué representa Egipto? Egipto representa el mundo, el sistema caído, el sistema dominado por Satanás. Eso representa Egipto. Es el lugar de donde Dios saca a sus escogidos, los salva de la esclavitud del pecado y los conduce hacia la Canaán celestial. Sin embargo, durante esa caminata, ese peregrinaje, van a haber dificultades. Y es en esa situación que el pueblo de Israel se encontraba. El pueblo de Israel había sido rescatado, redimido, salvado de la esclavitud de Egipto, que representa el mundo, representa el pecado, representa a Satanás. Asimismo nosotros somos rescatados de este mundo, rescatados del pecado, rescatados por Cristo. Sin embargo, las dificultades, los problemas no son eliminados por arte de magia. Durante nuestra peregrinación hacia la Canaán celestial, van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber aflicciones, van a haber traiciones, levantamiento de falsos testimonios, persecución, aflicción, tristeza, lágrima, desánimo, desesperanza. ¿Van a ver? Yo le pregunto en el día de hoy, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo han llegado a este culto? ¿Cómo han llegado a esta adoración, a esta exposición bíblica? ¿Con qué disposición? ¿En qué circunstancia? ¿En qué situación? ¿Con qué problema? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Cómo han llegado? ¿Afligido? ¿Presionado? ¿Desesperanzados? ¿Aproblemados? ¿Atrapados? ¿Tristes? ¿Depresivos? ¿Intranquilos? ¿Traumados? ¿Aterrorizados? Yo aquí estoy describiendo la situación de muchos. Hoy en día. De muchos. Este cuadro bíblico, Israel, temiendo de Egipto, afligido, temiendo la muerte, es el cuadro de nuestra sociedad actual. ¿No es así? Están muchas personas y muchos creyentes afligidos, desesperanzados. Hoy tenemos una crisis, una pandemia. ¿Cuánta gente afligida? ¿Cuánta gente ha perdido el trabajo? ¿Cuánta gente ha perdido familiares por causa de esta pandemia? Afligidos, desesperanzados, desanimados. Y no solo por esta pandemia, sino por una diversidad de problemas que vivimos en la sociedad actual, en esta sociedad postmoderna, donde todo es rápido, donde yo debo ser exitoso y si yo no logro ese patrón, soy un fracasado. Me desanimo, me desaliento, me pongo triste, desanimado. ¿Cuántas personas quizás han perdido a un ser querido, afligido, tristeza, pena? ¿Cuántas personas quizás han sido traicionadas por aquellos que ellos más estimaban? Duele, hay dolor, hay pena. ¿Cuántas personas han llegado aquí estresadas,
con tanto que hacer, que no logran ni siquiera respirar. Ese es nuestro contexto. Y no es muy lejano al contexto de Israel. Y en este día, Dios tiene para nosotros una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de alivio, una palabra de esperanza, de esperanza. A través de este pasaje Dios nos da ánimo. Es una palabra de ánimo para los desanimados. Ánimo. Ha llegado aquí desanimado, triste, abatido, desalentado, estresado, con ansiedad, depresión. Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra para nosotros. Y este capítulo 14, en el versículo 13, vemos lo siguiente. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En este versículo Moisés tiene una actitud positiva. Y él dice: no temáis. Esta exhortación de Moisés fijaba la atención en el Señor y cuyo poder él había visto en acción de manera dramática. Aquí ya se habían experimentado aquellas plagas en Egipto. Ya había visto Moisés el obrar de Dios de manera dramática, extraordinaria. Israel no tenía miedo porque tuviese pocos hombres para la guerra. Ellos tenían miedo porque no estaban entrenados, no estaban equipados, no tenían preparación ni experiencia militar como los egipcios. Entonces el cuadro, aquí el pueblo temía. Y era naturalmente que ellos temiesen, porque quien venía detrás de ellos era una potencia mundial. Era una potencia en las guerras. Era una potencia en armamentos. Y ellos no tenían armas, no tenían capacitación, no tenían experiencia en guerras. Y Moisés era parte de ese pueblo, era uno más de ese pueblo, que también, como el resto, habían visto las plagas en Egipto. Y Moisés toma una actitud positiva a pesar del contexto, a pesar de la aflicción, a pesar del desánimo, el peligro y a pesar de estar a un paso de la muerte. Él dice: no temáis, no temáis. No temáis. Y lo primero que debemos nosotros aquí aprender de este capítulo 13 es tomar esa actitud positiva como Moisés, independiente de las circunstancias, independiente de la situación. No podemos perder la calma. No debemos perder la calma. Entonces, el pueblo de Israel
Estaba como una persona en la fase terminal de un cáncer, simplemente esperando su muerte. Así estaba el pueblo. Ya no tenía que hacer. Estaban frente al mar, rodeados de pantanos, en el desierto. Venían detrás de ellos los egipcios. Estaban esperando la muerte. Y Moisés toma una actitud totalmente opuesta. No temáis. Imagínense al pueblo viendo todo ese contexto y Moisés diciendo no temáis. La lógica humana. ¿Qué estás diciendo, Moisés? ¿Cómo no vamos a temer? No estamos preparados, no tenemos armamento, no tenemos experiencia, estamos rodeados, no tenemos dónde huir y vienen los egipcios detrás de nosotros. ¿Y tú nos dices que no temamos? Si lo único que nos espera es la muerte. Moisés había visto lo que Dios había hecho. Por eso que él dice, no temáis. Entonces, lo que nosotros debemos extraer de aquí, el primer principio de este versículo 13. No todo está perdido. El pueblo de Dios estaba estancado, detenido mirando hacia atrás, Egipto, hacia el pasado. Asimismo, muchos de nosotros estamos mirando hacia atrás, hacia el pasado, los errores, los pecados, las derrotas que nos tienen estancados, desesperanzados, desanimados. Así estaba el pueblo de Israel, mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia Egipto. No daba esperanza para seguir. No daba esperanza para avanzar. Y así muchos creyentes miran hacia atrás su pasado, sus pecados, sus errores y quedan estancados, quedan ahí empantanados. No logran seguir adelante. Por otro lado, el pueblo de Israel, cuando miraba hacia adelante, el futuro veía el mar rojo, un futuro incierto que podría convertirse en un mar de problemas, en un mar de crisis, en un mar de traumas, en un mar de fracasos, en un mar de decisiones erradas. Entonces no avanzaban. Y esa es la situación de muchos creyentes. Algunos miran hacia atrás y no avanzan porque están mirando sus pecados, sus errores, sus detalles, sus faltas. Miran hacia atrás. Otros no avanzan porque miran hacia el futuro y tienen miedo de lo incierto. Entran con depresión, entran con temores a lo que ha de venir. Y ningunos avanzan. Ni el uno ni el otro. Ambos están estancados, al igual que el pueblo de Israel. De igual forma estamos nosotros, por causa de un pasado de errores, de un futuro incierto, estamos estancados viviendo un presente con miedo. ¿No es así que vino toda esta pandemia y cuántos creyentes con miedo? Yo no estoy hablando de ese miedo natural, de lo incierto, no. Estoy hablando atemorizado. ¿Qué vamos a hacer? El futuro se nos plantea hoy más que nunca incierto. No sabemos cómo va a ser la economía en el día de mañana, en unos años más. No sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo volverán los cultos normales? Es incierto. Muchos creyentes estamos ahí, estancados. Nosotros debemos tomar la misma actitud de Moisés, una actitud positiva, una actitud esperanzadora, una actitud con expectativa, una actitud que confía en la palabra de Dios. Moisés había visto lo que Dios había hecho en Egipto, pero no solo Moisés, todo el pueblo. Sin embargo,
el único que dijo, no temáis, fue Moisés. El único que dijo, no temáis. Nosotros debemos tomar esa actitud. Muchas veces, como Moisés, es una actitud de fe, es una actitud de esperanza, es una actitud de expectativa de que Dios hará algo. Es una actitud que dice lo siguiente, no todo está perdido, hay esperanza en Cristo. No todo está perdido. Su historia aún no termina. El punto final no ha sido colocado en su vida. No mire sus deméritos, mire los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios está diciendo. Esa situación, ese problema, esa crisis, esa pandemia, en medio de todo ese contexto, Dios está diciendo, no todo está perdido. Esas leyes anti Dios que se están aprobando, Dios a pesar de todo eso dice, no todo está perdido. No se desanimen. Pónganse en pies. No teman. No renuncien a sus convicciones. Siga luchando. Yo no he puesto punto final a tu vida, mi hermano. Dios está diciendo así. Él no ha puesto punto final. Él no ha dicho aquí la historia se acabó. Por aquí tu nombre terminó. No. Todavía estás con vida. Todavía respiras. Todavía tienes fuerzas. Todavía tienes años para avanzar el reino de Dios. No todo está perdido. No importa el problema, no importa la crisis, no importa el trauma, no importa la traición, no importa la calumnia, no importa el falso testimonio, no importa la persecución. Lo que importa es al Dios que nosotros servimos. Y ese Dios dice, no todo está perdido. Ese Dios dio esa palabra para Moisés, no temáis. Y hoy Dios nos dice a nosotros, no teman. No todo está perdido. Yo no he puesto punto final a esta historia. La historia todavía no acaba. No todo está perdido. Versículo 14 dice lo siguiente. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué debemos estar tranquilos ante las dificultades, los problemas y las decisiones que debemos tomar? Porque Jehová peleará por nosotros y nos dará tranquilidad. Esto ha sido y seguirá siendo durante la historia del pueblo de Dios. Es Dios quien pelea por su pueblo. Es Dios quien defiende a su pueblo. Es Dios que protege a su pueblo. Entonces, segundo, Dios va a defenderle y darle tranquilidad. Eso es importante, porque Dios no solo va a defenderle, Él le va a dar tranquilidad, así como Moisés. No temáis. Imagínense todo el pueblo alborotado, todo el pueblo gritando, desesperanzado, y Moisés diciendo, no temáis. Primera de Samuel 17, del 47 al 50, dice lo siguiente. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa,
tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Por qué? ¿Quién peleó la batalla? Fue Jehová. Es Dios. Es Dios quien iba delante de David. Es Dios que iba protegiendo a todo su pueblo. Es Dios. Es Dios. David estaba defendiendo a un pueblo completo. David estaba ahí también representando, era un tipo de Cristo. Representando, venciendo a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo obtenemos victoria? Simplemente depositando nuestra fe en Dios, en Cristo. No es por nuestra capacidad, no es por nuestras propias fuerzas, no. Amados, Dios está diciendo así: en las luchas en las cuales están inmersos, no están solos. Yo estoy luchando por ustedes, yo estoy batallando por ustedes, yo estoy guerreando por ustedes, yo los defenderé y les daré victoria y tranquilidad. Él está diciendo así a su pueblo. Es Dios quien va a defender y dar tranquilidad a su pueblo. Aquí Él defiende a su pueblo. No estoy hablando aquí que yo voy a cometer un pecado y no me voy a arrepentir. Yo hice algo ilícito, quebranté las leyes y quiero que Dios me resuelva el problema. No estoy hablando de eso. Porque el pueblo de Israel estaba obedeciendo a la voz de Dios. El pueblo de Israel estaba haciendo lo correcto. Estaba dentro de los parámetros de lo correcto, de lo que Dios había establecido. Huyen de Egipto. Era la voluntad de Dios. Entonces, estoy hablando al creyente que está haciendo la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios está sufriendo. Está siendo perseguido. Está siendo tirado a un lado. Está siendo difamado. Está sufriendo. Está abatido. A esa persona, al pueblo de Dios, a los verdaderos cristianos, Dios les está diciendo que en esas luchas, en esos problemas, en esas dificultades, Él está con ustedes. Ustedes no están solos. No están solos, mi hermano. Dios está diciendo eso, no están solos. Yo estoy peleando por ustedes. Yo estoy batallando por ustedes. Yo estoy guerreando por ustedes. Yo los defenderé. Les daré victoria y tranquilidad, mi hermano. No está diciendo simplemente que Él va a dar victoria, que nos va a defender, que cuando nos vengan a atacar, a presionar, Él va a intervenir. No solamente eso. Él está diciendo que nos va a dar tranquilidad en medio de la tribulación. Tranquilidad en medio de la dificultad, tranquilidad en medio del problema, tranquilidad en medio de la crisis, tranquilidad en medio del fracaso, tranquilidad en medio de la persecución. Tranquilidad. No es así que ocurría dentro de los primeros siglos de la historia. Dentro de los primeros siglos de la historia cristiana no ocurría así en los coliseos romanos, cuando los cristianos eran perseguidos, cuando eran muertos en el circo romano. Los cristianos morían felices, cantando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque eran dignos de ser mártir por la causa de Cristo. No temían. ¿Por qué razón? Dios peleaba por ellos. Dios estaba con ellos. El Señor estaba con
su pueblo. Así mismo sigue siendo hoy. El Señor está con su pueblo. El Señor está con su iglesia. El Señor está con los suyos, con sus escogidos, con sus salvos. Él está ahí, mi hermano. Y Él está dando tranquilidad en medio de la dificultad, en medio del problema. Moisés, en medio de todo ese alboroto, Moisés dice, no temáis. Y es Dios mismo diciéndonos a nosotros, no temáis. Dios va a defenderle y darle tranquilidad. Versículos 15 y 16 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En seco. Versículo 15. La promesa de liberación dada por el Señor disipa toda desesperanza y sentimiento de impotencia. ¿Alguna vez se ha sentido así, desesperanzado e impotente? La promesa de Dios disipa en esa impotencia, disipa en esa desesperanza. Disipan eso. Las promesas de Dios disipan el miedo. Las promesas de Dios disipan el temor. Las promesas de Dios disipan la tristeza, disipan la depresión, disipan los traumas. Las promesas de Dios disipan los fracasos. Cuando uno fracasa, erra en algún proyecto que tuvo, por naturaleza siente pena, nos sentimos tristes. La promesa de Dios nos saca de esa tristeza. La promesa de Dios nos levantan de ahí. Las promesas de Dios nos dan esperanza nuevamente. El versículo 16 dice así. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Tercero, en medio de ese contexto de opresión, de dificultad, Dios nos ordena actuar. Actuar. Dios no nos manda a ser pasivos, no, sino activos. Ahora no es el tiempo de orar a Dios. Era el tiempo de actuar por fe. Moisés ya había orado. Moisés era un hombre de oración. Vemos Éxodo capítulo 33, cuando él dice a Dios, te ruego que me muestre tu gloria. Nos muestra que Moisés era un hombre de oración. Y anteriormente este versículo 14, vemos a Moisés en el desierto, Dios preparándolo, capacitándolo. Era un hombre que ya había orado a Dios, que ya había pedido auxilio a Dios, que ya tenía una comunión con Dios. Entonces, Moisés aquí quizás estaba pidiendo a Dios que le ayudara, interviniera. Estaba orando. Entonces el versículo 15 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Moisés, ¿por qué estás orando a mí? Moisés, tú ya oraste. Moisés, no es el tiempo de orar ahora. Ya oraste por todo esto. Ya fuiste preparado para esto. Moisés, ahora es el tiempo de actuar. Ahora es el tiempo de actuar. Hay una frase anónima que dice lo siguiente. Cuando Dios dice
hoy, el diablo dice mañana. Y muchos creyentes estamos así. Dios está diciéndonos hoy, nosotros estamos oyendo al diablo. No, mejor mañana. No, mejor en el futuro. Dios está llamando al ministerio. No, lo dejo, lo tiro. Para atrás. Y Dios está diciendo hoy. Y yo estoy diciendo, oyendo al diablo, mañana. Y así muchos creyentes. Dios está diciendo hoy, estamos oyendo al diablo, porque el diablo dice mañana. Todo tirándolo para un futuro. Y al final de cuentas nunca lo hacemos. Nunca hacemos nada. Dios dio a Moisés una vara con la cual él hizo milagros. Dios nos ha dado a nosotros su palabra y su Espíritu Santo, los cuales son suficientes para abrir cualquier mar rojo. Yo aquí no estoy dando una palabra triunfalista diciendo, oh hermano, tú todo lo puedes hacer, ve y realiza tu sueño, ve y realiza tu propósito. No, yo estoy hablando de la voluntad de Dios, de los decretos de Dios. Yo estoy hablando de ir y predicar el evangelio a todo este mundo. Yo estoy hablando de avanzar el reino de Dios. Yo estoy hablando de ser bíblico. Estoy hablando de eso. Entonces Dios nos dio su palabra, donde está registrada su voluntad. Y nos dio su Santo Espíritu, que los capacita para obedecer su palabra. Y son suficientes para abrir cualquier mar rojo. Son suficientes. Ya no es tiempo, mi hermano, ya no es tiempo para estar de brazos cruzados. Levántese de esa silla para tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. No tenemos que temer. Nosotros debemos orar y luego actuar. Muchas personas oran. Y están toda su vida solamente orando. Y es más, usan la oración como excusa para no actuar. Pecado. La Biblia dice que nosotros estamos en una carrera para llegar a la eternidad. La Biblia nos muestra aquí que así como Israel estaba peregrinando hacia Canaán, asimismo nosotros estamos caminando hacia la Canaán celestial, la nueva Jerusalén. Y nadie avanza sentado, nadie avanza de brazos cruzados, nadie va a hacer una peregrinación acostado, detenido. Es absurdo, no tiene lógica. Y así están muchos creyentes, detenidos, estancados, sentados de brazos cruzados. Y no están avanzando, no están creciendo en gracia, no están creciendo en conocimiento, no están creciendo en su vida de oración, en devoción, no están evangelizando, no están haciendo nada para el avance del reino de Dios. No están peregrinando hacia la Canaán celestial. Están detenidos. ¿Por qué? El Mar Rojo lo impide. Y tampoco vuelven hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo de Egipto. Están estancados. Entonces no es tiempo para estar de brazos cruzados. Es tiempo de levantarnos de esa silla, ponernos en pie y peregrinar hacia la Canaán celestial. Dios nos ordena actuar. Entonces, una vez que hayamos orado, luego debemos actuar, movernos. Versículo 21, dice así. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Finalmente, a través de los versículos leídos, vemos a Dios intervenir a favor de su pueblo. Y así culmina esta historia. Dios va a intervenir en su vida. Dios va a intervenir en la situación que usted está. Aquí tengo unos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dios no está ajeno a sus problemas, a sus dificultades, a sus debilidades, a su desánimo. Dios va a intervenir. Quizás algunos dicen: ya ha pasado mucho tiempo. Ya ha pasado 2 años, 3, 5, 10 años, 20 años. Han pasado algunos meses, ya han pasado algunos días. Ya estoy desesperanzado. Yo ya no creo que Dios vaya a intervenir. Yo ya estoy desanimado, no tengo esperanza. Yo ya me senté bajo el enebro a morirme, como Elías. La Biblia dice que este hombre llevaba 38 años padeciendo. Y Dios no se olvidó de él. Dios no pasó por alto la necesidad de este hombre. Dios intervino en la vida de este hombre y fue sanado. Nos vemos también en los relatos de los evangelios. Una mujer con flujo de sangre durante 12 años.
12 años sufriendo. 12 años sufriendo hemorragia. 12 años sufriendo, mi hermano, físicamente, emocionalmente. Tiene que haber estado pésimo esa mujer. 12 años. Más un día, ella por fe toca el borde del manto de Cristo, nuestro Salvador, y sale virtud, poder, gracia de Cristo para curar a esa mujer. Dios no se había olvidado de ella, así mismo como de usted. Dios no se ha olvidado. Él va a intervenir. En algún momento de su vida, Él va a intervenir y va a dar alivio. Él va a intervenir. Es una promesa. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, Él lo hará. Quizás no sea solucionando el problema como usted espera, sea de otra forma. O quizás al final de cuentas Él venga y la lleve al mejor lugar, donde no va a existir ningún problema, a su presencia. Pero Él va a intervenir. Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, en conclusión, hemos visto cómo Dios liberó a su pueblo. Hubo una promesa de Dios para su pueblo, que Él los libertaría de Egipto. ¿Hubieron problemas? Hubieron problemas. ¿Hubieron dificultades? Hubieron dificultades. ¿Hubieron miedos? Hubo miedo. ¿Temores? Temores. ¿Pecado? Pecado. ¿Dios falló? ¿Dios cumplió su promesa? Sí, Dios cumplió. Él libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y aquí termina la historia. Israel libertado de Egipto. Acabó. Vieron las maravillas, vieron el milagro. Dios abre el mar rojo, liberta, los salva de Egipto, mata a los egipcios, luego quedan libres. Fin de la historia. Acabó con Israel. Son libres de Egipto. Sin embargo, nuestra historia no ha terminado. El pueblo de Israel ya murió. Fueron muy pocos de esa generación los que entraron. 2 a la tierra prometida. El resto murió en el camino. Ahora, hermanos, nosotros estamos en esa peregrinación rumbo a la Canaán celestial y debemos cruzar el Mar Rojo. Nosotros somos los que estamos rumbo a la Canaán celestial. Nosotros somos los que estamos peregrinando. Nosotros somos lo que Pedro dice, forasteros y peregrinos en tierras extrañas. Estamos de pasada. Estamos caminando hacia una patria futura, hacia una ciudad celestial, hacia la vida venidera, hacia la consumación de los siglos. Estamos caminando al encuentro de nuestro Señor. Nosotros estamos en esa peregrinación. Nosotros estamos caminando, corriendo, avanzando rumbo a la Canaán celestial. Nuestra historia no ha terminado. Quizás nosotros estamos igual que Israel antes de la apertura del Mar Rojo. Por un lado, los egipcios, el pecado, el mundo, Satanás. Por otro lado, el Mar Rojo. Y estamos ahí, estancados. No estamos peregrinando. Ya salimos del mundo. El mundo nos sigue. El mundo nos presiona. Este sistema caído con sus leyes nos está oprimiendo día tras día. Pero también tenemos un mar de dificultades, un mar de dudas,
un mar de miedo, un mar de desconocimiento. Y estamos ahí. Ahora nosotros debemos tomar fuerzas en Cristo, en su palabra, y seguir peregrinando, no desistir. Siga avanzando, su caminata no ha terminado, su peregrinación no ha terminado, su carrera no ha terminado. Todavía debemos ser galardonados juntamente con todos los creyentes, con todos los santos. Todavía no termina, su historia todavía no termina, su vida todavía no termina, mi hermano. Es tiempo de levantarnos de ese estancamiento y abrir ese mar rojo. No debemos temer a lo que vaya a ocurrir. Debemos confiar en la promesa de nuestro Señor. C.S. Lewis decía lo siguiente: hay mejores cosas por venir que cualquiera que dejamos atrás. Hay mejores cosas por venir. Y la mayor y mejor cosa o acontecimiento y también persona que ha de venir es Cristo. Es la segunda venida, el advenimiento. Es lo mejor. Y eso nos debe dar esperanza. Esto nos debe dar ánimo para proseguir, aliento, fuerza. Mi hermano, debemos cruzar ese mar rojo. Debemos traspasar ese mar rojo. No podemos impedir, no nos puede impedir traspasar ese mar rojo el pecado. No nos puede impedir traspasar ese mar rojo nuestros miedos, nuestra depresión, nuestras crisis, nuestros problemas, nuestras dificultades. No nos puede impedir traspasar ese mar rojo el mundo, la persecución, la opresión de este sistema caído. No nos puede oprimir. Estamos nosotros caminando a la Canaán celestial y debemos cruzar ese mar rojo, mi hermano. Cruce ese mar rojo, traspase esa frontera, traspase ese mar. Dios va a dividir por un lado el mar y por otro para que pasemos en seco hacia la Canaán celestial. Su vida no ha terminado, mi hermano. Dios no ha puesto punto final. Todavía hay cosas que hacer para el reino de Dios. Todavía debemos predicar a nuestras familias perdidas. Todavía debemos evangelizar a muchas personas, mi hermano. No ha acabado. Cruce ese mar rojo. Traspase, mi hermano. Al otro lado está el Señor esperándonos. Te está diciéndonos así. No nos quedemos en el camino, no nos quedemos estancados, lleguemos hasta la meta, lleguemos hasta el final, traspasemos ese mar rojo. Lleguemos al encuentro con nuestro Señor. Y para hacer eso, mi hermano, la fuerza no está en nosotros, la fuerza no está en el pueblo. Este acontecimiento, Éxodo capítulo 14, aquí vemos nuevamente el glorioso, majestuoso, lindo, precioso Evangelio de Cristo. Lo vemos a Él, vemos el Evangelio, vemos a Dios salvando a su pueblo. Vemos a Moisés como un tipo de Cristo, un representante federal, abriendo el camino de redención, abriendo ese mar rojo. Vemos a un pueblo oprimido, desesperanzado, lleno de pecado, que no tiene esperanza. Nosotros vemos a Egipto, el mundo, Satanás, los demonios, el sistema caído, el pecado, pero vemos a nuestro representante federal, Cristo, abriendo ese mar rojo, abriendo el camino de redención, abriendo la esperanza, dando esperanza nuevamente. Cristo, mi hermano, es el Evangelio de Cristo. El mundo nos oprime, nuestro propio pecado nos oprime, el pecado de otros nos oprime, Satanás nos oprime. El mar rojo no nos deja avanzar, nuestro pecado no nos deja avanzar. Estamos temiendo,
Pero aparece Moisés, un tipo de Cristo, nuestro representante, nuestra cabeza, diciéndonos, no temáis. Palabras neotestamentarias proferidas de la propia boca de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo, yo no la doy como el mundo la da. Dando paz, dando tranquilidad, dando ánimo. Soy yo el que voy delante de ustedes. Soy yo el que voy a abrir el mar rojo. Soy yo que va a disipar los problemas. Soy yo el que los voy a llevar a mi presencia. Son las palabras de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos presentamos delante de su presencia, Señor. ¿Cuántos hermanos, hermanas han llegado aquí, Señor? Van a oír esta palabra y están afligidos, desesperanzados y simplemente por ser creyentes. Simplemente porque luchan con el pecado y a veces fallan, pero siguen luchando. Son verdaderos creyentes. Personas que están siendo perseguidas, difamadas, traicionadas. Hermanos que están sufriendo. Hermanos que están sufriendo por causa de depresión, insomnio, ansiedad o alguna enfermedad física, alguna muerte de algún familiar. Señor Dios, esta palabra es para tu pueblo. Ánimo, sigamos caminando, no nos quedemos estancados, avancemos. Cristo ya abrió el camino de redención, sigamos avanzando por ese camino. Él abrió el mar rojo y ahora nos dicen, pasen, síganme. Sigamos, Señor, predicando el Evangelio. Danos fuerza para avanzar tu reino. Que tu nombre sea levantado, Señor. Que tu nombre sea anunciado al mundo entero. Señor, que el Evangelio sea expandido a través de tu iglesia. Y el mundo se rinda a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.